he conseguido, porque, vamos, no puedo decir si doña Catalina consigue su deseo de venganza, ¿no? No quiero tampoco adelantar, ¿no? Porque tiene pocos medios, al fin y al cabo es una vieja sola y arruinada, que tiene cabeza, por supuesto, para cometer todas las maldades del mundo, pero hombre, está un poquito capitalismo, ¿no? Pero bueno, ella en cualquier caso, esa idea de la venganza, decide realizarla en el segundo escenario, digamos, que aparece en esta novela. Hemos dicho, el primero sería el Buenos Aires del caserón y el hospital, y la segunda parte se desenvuelve en la cubierta esta de azul del Mato Grosso, donde invita, o más bien obliga, a toda su familia, a todo su entorno, a acompañarla, incluso los obliga también a escuchar alguno de sus versos, cosa que yo no voy a hacer porque seguramente sería un maltrato y entonces no compraría nadie el libro. Pero vamos, creo que eso hubiera sido un motivo más que suficiente para que todos los personajes hubieran solicitado un suicidio colectivo, ¿no? Y así se hubiera acabado la novela. No quiero añadir mucho del argumento para no... Vamos, de esta forma el argumento es muy sencillo, como enseguida podréis ver. Además no quiero hacer spoiler, que no sé si es una de las palabras que habrá admitido del diccionario o de la academia, o como se dice de toda la vida, chapa al final, ¿no? Pero sí creo que he intentado, como otras veces, que al final consiga sorprender. No sé si lo voy a conseguir, pero bueno. Me quedaría también por aclarar una de las cosas que también me suele preguntar la gente, ¿no? Y es qué parecido tengo yo con la protagonista. Evidentemente, en teoría ninguno, ¿no? Yo, aunque soy ya mayor, no sé tanto, por supuesto no tengo dinero, no tengo un barco, no tengo un caserón, sino que vivo en un piso cutre de segunda mano, y tengo un carácter bastante pacífico. Creo que intento tener buenas amistades y estoy casi segura, pondría el cuello, de que mi familia no va a atentar contra mi vida. Así que digo que todo lo que se desliza por esta novela es ficción, y una ficción que tiene mucho de homenaje a una tradición literaria en la que siempre me he sentido cómoda y que no se libra, por supuesto, del elemento mágico del que me resulta muy complicado librarme. Alguno también me dirá que por qué ambiento esto en Buenos Aires, ¿no? Si yo no lo conozco, eso también se me había decir antes de que me lo pregunten. No he ido nunca a Buenos Aires y me gusta escribir de sitios que no conozco. Y por qué no me centro en lo que me rodea y conozco, ¿no? Y realmente hay veces que lo intento y creo que incluso lo consigo. Pero no consigo desprenderme del todo de esa idea de esa literatura en la que nos metimos desde niños, ¿no? De lugares mágicos, lugares diferentes a nosotros, ¿no? Entonces, para mí, disfrutar de ese tipo de literatura pues sigue siendo muy gratificante, y me gusta además, aunque parezca una frivolidad, pues inventar, o sea, investigar sobre esos sitios, y lo que no sé pues me lo invento, me da igual. Y en cualquier caso un poco también lo que ha dicho Pepe, bueno, he intentado que sea una novela divertida, entonces no hay mucha filosofía en estas líneas, pocas enseñanzas de provecho, porque si hemos dicho que vamos a hablar de venganza, pues pocas enseñanzas de provecho, y realmente lo único que he pretendido era crear un mundo aparte entre el caserón y el Mato Grosso, donde cuando se llegara a la última página, pues bien, ya ha terminado, y el que lo ha leído, pues que se quedara con una sonrisa, ¿no? Hubiera pasado un buen rato de ocio, porque bastante preocupación tenemos habitualmente para ponerme a filosofar. Bueno, esto que acabo de decir podría abrir también un debate, ¿no?, sobre cuál es la función del escritor hoy en día. Bueno, habría un debate previo de si yo soy escritora o no, pero en eso no vamos a entrar, ¿no? Entonces, lo que va a preguntar si el escritor de hoy está dedicado a una literatura de evasión, con unos argumentos complicados, normalmente de crímenes o de escenas pornográficas o casi pornográficas, o bien debe decantarse por investigar con sus herramientas y con sus materiales, que son el lenguaje, y buscar nuevas tendencias, o si el escritor está en realidad, o debería, como ha ocurrido en muchas épocas, dedicarse a concienciar de la realidad, escribirla e intentar cambiarla. Yo quería aquí, por ejemplo, nombrar a Gabriel Celaya cuando dijo aquello de que la poesía es un arma cargada de futuro, porque es verdad que con la palabra se pueden cambiar cosas, y yo que trabajo con ella, pues lo creo también, ¿no? No pongo entera de juicio las posibilidades que ofrece el diálogo, pero también compruebo a diario
que hay cierta sordera generalizada y es difícil de vencer. Entonces, por el momento, no creo que intente yo cambiar el mundo a través de la literatura, porque además también pienso que eso, cambiar el mundo en función de los políticos, y de esas tonterías, desde luego, sí que no me voy a ocupar. Antes escribo poesía, antes que meterme en política. Así que vuelvo a repetir que no hay que engañarse, es un libro de entretenimiento con personajes ficticios que pretendo que sean de carne y hueso, aunque sean algo caricaturesco, y por supuesto un libro que no va a pasar a la posteridad. Como mucho de lo que se... No es más de mucho consuelo de tonto, ¿no? Pero como mucho de lo que se escribe hoy en día. Y que lo único que he pretendido es hacerlo correctamente, pasarlo bien mientras lo escribía, y ahora ya lo que queda es escuchar al lector, que es quien tiene la última palabra, y además, precisamente ahora, no sé, cuando lo terminéis, ahora que tengo ya hasta una página web, pues podéis decirme claramente lo que opináis de él, y yo pues lo recibiré con mucho gusto. Me debería despedir ya, pero bueno, no me resigno a leer, como los capítulos son muy cortos, ya he dicho, un capitulito para que vayáis haciendo boca, y bueno, y ya sí que terminamos ya. Digo que me quitas la casa. Bueno, no. No voy a figurar. Bueno. Voy a leer. La semana siguiente transcurrió en un continuo sobresalto. Para solucionar los problemas más acuciantes, doña Catalina mandó vender varios cuadros de valor y las joyas de la abuela. Perdón, las joyas de la abuela Patricia de la Bastida, que había mantenido sabiamente ocultas entre los bonsáis del invernadero. También empleó mucho tiempo en marear a sus editores con los versos automáticos que el coma le dictó con tanta incoherencia como acierto. Catalina Zambrano de Ulibarri estaba moderadamente arruinada, pero eso no mermó en absoluto sus propósitos. Más bien los acentuó y los convirtió en el centro de su repentina locura. Además, no todo estaba perdido, y cuando se enteró de que el Mato Grosso seguía anclado en el puerto con su eterno cabeceo en espera de quien lo sacara a navegar, se vio en la obligación de volver sus cansados ojos a la Virgen del Milagro y a varios de sus mártires preferidos, entre los que se contaba a San Ambrosio por su procedencia lombarda y al gauchito Gil por su muerte injusta y su apariencia de hippie, voluto y desdeñable. Santa Virgen María que estás en los cielos, no me abandones en este valle de lágrimas en que se ha convertido en senectud. Dame tiempo para cumplir mis promesas, valor para no caer, virtud y fortaleza para salirme con la vida. Quizás no eran palabras adecuadas para una oración, pero tantos resentimientos de última hora, tanta plata perdida y tanto descaro en las artes amatorias aprovechando su ausencia, no merecían perdón de Dios. Mientras Catalina Zambrano se desligaba en un hospital y naufragaba por el incierto río de la muerte, mientras la poetisa se debatía en un mar de sargazos y un humedal de incómodos dolores, sus hijos adoptivos y sus viuditos al azar ni siquiera habían tenido la deferencia de mantenerle la fortuna, que era al fin y al cabo lo único importante. Y mucho más en su caso concreto, en que la vida, en un estado u otro, bien podía prolongarse toda la eternidad. La escritora recuperó su computadora, que Leonor había prestado a Beatriz Ungavecchia para un trabajo universitario que nunca llegó a concluir, y abrió un documento donde elaborar la lista con todo lo necesario para un crucero. Calculó los gastos de combustible y a cuándo asumirían las virtuales. Redactó la carta náutica, vadeó los escollos y algún inconveniente que le salió bruscamente al paso. Y cuando estuvo plenamente convencida de que nada podía oponerse a sus deseos, contactó con don Abelardo Domínguez, doctor defenestrado por sus dudosas prácticas, que el que sabía era tan discreto como comparable, y conducía a los barcos a las mil maravillas, sorteando islotes y piratas, ebrio o sobrio o con sorprendar, y programó una excursión a la Tierra del Fuego, donde desde hacía varias décadas su familia mantenía una cabañita en el bosque, apta para escondites en las revoluciones y escapadas románticas en caso de adulterio. Ese inmueble ya no es de su propiedad, le confesó el abogado con visible turbación por el fundado temor de la represalia, pues en teoría nada se compraba ni se vendía sin su consulta beneplácita. Pero no estaba en los proyectos de doña Catalina llegar ni siquiera hasta la casa, o al menos así se consoló. Si la cosa funciona y los actos vuelven a darme una segunda oportunidad, todo se habrá cumplido en el trayecto. De todos modos, después de despedir al leguleyo, lloró con amargura por la constante pérdida y su quebrantable soledad.
Pues muchas gracias a todos por venir y espero que sigáis disfrutando de la vela.